No miento si digo que me siento muy afortunada cada vez que nos visita la doctora Silvia Pérez Rodrigo, porque considero que es una eminencia en lo suyo. Ella es la jefa de la sección de radiología del Hospital MD Anderson Center, es experta además en mama y, ¿verdad, Enrique de la Morena? Sí, Cada vez que es viene, una joya. eso es. Y además te voy a decir una cosa, es hija de médico. ¿Es verdad? ¿Y tu ¿Verdad? padre es Es radiólogo hija de- también, Silvia? Bienvenida. También. Sí, Es hija de vamos. médicos, con lo cual hemos estado hablando, ¿no?, de los que somos hijos de médicos, genéticamente lo llevamos. Y bueno, ya te digo, yo he estado viendo el currículum de ella, es una joya. Es una joya. Es Y una luego joya. además ayer Y lo además comentábamos es experta en la mama. en la mama, en el diagnóstico En la de mama, los en tumores. diagnóstico de mama. Y sobre todo el problema que ella está viendo y que estamos abandonando todos, es lo de las prótesis de Eso mama. es. Ese Para es eso un la hemos problema traído. que tiene. Y luego se ha formado también en Estados Unidos, o sea que es completísima. Es completísima, Y sí. su marido es médico también y está en la Fundación Jiménez Díaz. O sea que fíjate, Pero en una especialidad que no tiene nada que ver con la tuya, además, Nada, nada, claro, nada que ver. así no pero se pelean. salvando Sí, vidas también. efectivamente. Bueno, ayer es verdad que cuando yo le planteaba al doctor Enrique de la Morena que iba a venir la doctora y que íbamos a hablar precisamente de las prótesis de mama, me decía qué necesidad y qué interesante Exacto, asunto, exacto. porque no nos estamos dando cuenta, o sí nos estamos dando cuenta, pero no lo hablamos lo suficiente, de que cada vez hay más mujeres que recurren se a la quieren. cirugía estética para verse bien, se implantan mamas, se implantan prótesis y luego eso requiere de unos cuidados no diferentes, pero sí No, y luego necesarios. tienen dificultades para hacer la radiología de mama muchas veces, que nos lo va a explicar ella, Sí. Silvia, ¿verdad? Sí, o sea, cada vez tenemos más pacientes con implantes o más mujeres, tanto por motivo estético como después de un Claro. cáncer en el periodo de reconstrucción, porque forma parte de recuperar la forma normal y la sensación de estoy sana y estoy curada. O sea, que es verdad que los implantes cada día los vemos más, pero pocas mujeres son conscientes de luego lo que eso implica, es decir, en el momento se informan bien, hay diferentes tipos de implantes, buscan un cirujano, o sea, por supuesto, siempre hay que buscar un buen cirujano plástico y toda esa parte la realizan en general correctamente, pero el después se olvida un poco. Ujú. Entonces, siempre es importante saber que hay diferentes tipos de implante, no siempre son silicona, también hay de suero, pero los más usados son los de silicona. Entonces, hay que acudir a un buen cirujano plástico que nos informe bien, hay diferentes formas, hay diferentes tipos, y hay diferencias un poco en qué puede ocurrir luego a largo plazo con esos implantes. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de imagen, siempre recomendamos que, por supuesto, el paciente tiene que estar enterado de qué tipo de implante tiene, porque muchos pacientes vienen a hacerse un seguimiento normal o en el seguimiento que nosotros hacemos después de un cáncer o lo que sea, y les preguntas y no saben qué implante tienen. Entonces, hay algunos implantes que, por ejemplo, nos producen un artefacto en resonancia que hacen que en pacientes que han tenido un cáncer de mama, si tienes que hacer la resonancia, al meter ese implante produce un artefacto y puede ser que parte de la mama no la veas. Ujú. Claro. Y eso muchas pacientes lo desconocen. Hay otros tipos de implantes que, bueno, pueden producir también una serie de complicaciones más habituales a largo plazo. Y luego, por supuesto, los implantes se pueden romper. Cada vez los implantes son mejores, pero según va pasando el tiempo, a más tiempo de tener colocado un implante, más probabilidades hay de que se rompa. Bueno, pues vamos por recorriendo todos estos escenarios, pero el primero que quería yo preguntarte, doctora, tiene que ver con, yo me imagino que las mujeres que están llegando ahora a consulta con algún tipo de problema son señoras de 45, 50 años que se pusieron estos implantes probablemente hace 10, 12, 15 años, porque cuando empezamos a preocuparnos, es verdad que cada vez a edades más tempranas, pero por una posible existencia de un tumor, es ya cuando entramos en estas edades. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace? ¿Y qué dificultad hay, si es que la hay, cuando se tiene puesto un implante mamario? Pues vamos a diferenciar dos grupos. La primera, la paciente que tiene una prótesis, ya sea por motivo estético o por motivo reconstructivo, y en sus seguimientos a partir de los 40, 50 años hay que descartar un cáncer. Bueno, en esos casos lo importante es que, aparte vuelvo a repetir, que las pacientes conserven su tarjeta, que siempre les dan una tarjeta o el El nombre DNI de su implante, de ¿no? su Sí. implante, efectivamente. Cuando nosotros hacemos el estudio tienen que saber que normalmente la mamografía, que es la prueba que hacemos de cribado para descartar un cáncer y demás,
hay que hacer 2 proyecciones más con retirada del implante que se llaman proyecciones de Eklund. Eso muchas pacientes dicen, no, es que a mí la mamografía no me la hago. Bueno, no solo hay que hacerla, es decir, el tener un implante no exime de hacer una mamografía, sino que hay que hacer 2 proyecciones más. Y quiero recalcar el primer mensaje importante, un implante normal no se rompe con una mamografía. Eso es. Los implantes pasan unos controles y están hechos de una manera que no se rompen por una mamografía. Hay gente que tiene miedo de ir a Hay gente hacerse. que tiene miedo, sí, Mucho, sí, mucho. sí. Además te lo dicen, oiga, que Sí. yo tengo... Y dicen, oye, y como me ponen eso encima, Ujú. a ver si se me rompe y Claro, tal. son falsos Sí. mitos que, bueno, otra cosa es que un implante se rompa después de hacer una mamografía porque el implante previamente no está bien, igual que se rompe sin mamografía. Eso es. Pero los implantes no son un eximente para realizar esa mamografía. Es decir, la mamografía hay que hacérsela con implantes o sin ellos. Y lo que pasa es que como tapan parte de la mama, pues hay que hacer 2 proyecciones más, empujando un poquito el implante, retirándolo para poder ver la mama bien. Eso es. Y normalmente hay que hacer alguna otra prueba más, que suele ser la ecografía. Y con esto el estudio habitual pues quedaría completo. Luego, desde Estados Unidos, que ha habido mucha polémica, la FDA de tiempo atrás y algunas sociedades han ido recomendando pues alguna prueba adicional, como puede ser la resonancia. ¿Por qué? Porque los implantes con el tiempo se pueden romper. Ujú. Entonces, muchas pacientes a mí me comentan, es que yo tengo seguro de por vida con el implante. Y digo, sí, la compañía efectivamente te asegura el implante, si se rompe te dan otro, pero la cirugía, el anestesista, el cirujano, todo eso no lo cubren, es decir, los implantes se rompen. O sea, existe además la posibilidad, perdón, de que acudamos a hacernos una revisión rutinaria para ver si tenemos algún tipo de problema relacionado con cáncer, que es lo que nos tenemos que, de lo que queremos prevenirnos, y lo que se encuentren es con un Una implante rotura. roto. Sí, por eso digo que para descartar cáncer la prueba que no puede faltar es la mamografía. Ahí normalmente se ve una rotura ya en la que la silicona sale fuera del implante, pero estas roturas a día de hoy con los nuevos implantes es rara. Los implantes tienen una calidad muy buena Ujú. actualmente. Entonces, normalmente la mamografía lo que sirve es para descartar que tenemos un cáncer. Luego, como prueba complementaria, normalmente hacemos la eco y en la eco sí ya puedes detectar una rotura. Y muchas veces pacientes que están asintomáticas, detectamos la rotura al hacer la ecografía. Bueno, pues, Y no es raro, de hecho es un alto porcentaje de los casos de roturas son asintomáticas, sin síntomas, y lo vemos nosotros. claro. Entonces, por eso la FDA y demás se ha planteado qué tipo de seguimiento hay que hacerle a un implante para ver si está roto. Es decir, ya no para el cáncer de mama, que por supuesto hay que hacer la mamografía cada año y luego hacemos la eco, sino para ver si el implante está roto o no, si la paciente no tiene síntomas. Entonces, en ese escenario, la ecografía es la prueba inicial habitual, pero luego la resonancia es la que más capacidad tiene de detectar una rotura. Vale. Como siempre, pues la resonancia tiene inconvenientes, como que es una prueba cara, que no es muy accesible. Entonces, dependiendo de las circunstancias del hospital y demás, pues bueno, se puede hacer o no. Pero, por ejemplo, la FDA recomienda hacerlo a partir de 5 años, una primera resonancia. Ujú. Y a partir de ahí, pues cada 2 o 3 años. Entonces, es verdad que con la ecografía, nosotros afinando, pues se pueden ver muchas cosas, pero la prueba que mejor lo detecta es la resonancia. Otro mito, el Claro. que no hay que cambiarse las prótesis nunca. ¿Cuánta gente se está dando cuenta ahora de que tienen fecha de caducidad, no? Sí, eso es. Y de hecho, ya no solo porque estén rotas, sino muchas veces las prótesis pueden tener encapsulamiento, que es que se ponen duras. La capsulitis es un diagnóstico clínico más bien. Entonces, los cirujanos plásticos, pues normalmente en la palpación, en la exploración, o los cirujanos, incluso la propia paciente por dolor o porque la tienen como dura o tal, acuden y les dicen, pues está encapsulada, hay que cambiarla. Ujú. Y según el grado de encapsulamiento, pues se cambian, ¿no? Y también, claro, hay que entender que muchas veces hay que acordar el momento adecuado con la paciente, que ella pueda permitírselo, pero es otra cirugía más. O sea que cuando alguien se pone prótesis tiene que pensar que a largo plazo es posible que en un momento dado necesite un recambio. Y eso hay que tenerlo un poquito en mente. Es decir, cuando uno va al principio a hacerse este tipo de cirugías, informarse bien de eso y luego hacer algún seguimiento también con el cirujano plástico. Yo veo muchas pacientes que se han operado y luego no vuelven a su cirujano plástico porque, oye, pues está bien, pues y no está de más, ¿no? Y hacer un seguimiento eso específico, un poquito más específico, para confirmar que las prótesis no están rotas, Eso es, que es que una de las complicaciones más habituales. Eso y el encapsulamiento. Y otro mito, ya que estamos derribándolos todos, ¿verdad? El que tiene que ver con prótesis y cáncer. No tienes más posibilidades, ¿verdad?, de tener un cáncer. Ahora hablamos de ese estudio sobre el linfoma, Sí.
pero es muy reducido el número de Eso mujeres que se han es muy visto afectadas reducido. por eso, pero no por tener una prótesis No, mamaria No. tienes más posibilidades de tener cáncer. no, Es por no revisarte en su momento, ¿verdad? Teniendo prótesis mamaria eso es. cuando puede Otra cosa sobrevenirte la es que tú enfermedad. tengas una lesión, aparte de unas prótesis, que es verdad que durante el procedimiento diagnóstico, con las pruebas que disponemos ahora a día de hoy, si hacemos el procedimiento tal cual, lo que he comentado, la mamografía con las dos proyecciones complementarias, la eco, la resonancia, la detección no disminuye por tener implantes. Es verdad que en algunos casos nosotros cuando hacemos la biopsia, pues con la mamografía o con la resonancia puede ser más complicado, pero al final se buscan las maneras y en manos de radiólogos expertos no suele haber problema. En cuanto al tema del linfoma, bueno, pues hay una serie de complicaciones raras que se asocian a los implantes, que son poco frecuentes, pero que sí que están descritas, y una de ellas es el linfoma anaplásico de células grandes, que es un linfoma de células T, que surge como una reacción desmedida del cuerpo a la implantación de las prótesis. Es decir, normalmente siempre que se pone un cuerpo extraño en el cuerpo, ¿Sí? el cuerpo reacciona y el sistema defensivo, pues en Una este caso defensa. crea una cápsula alrededor del implante, que eso es lo que cuando se pone más gruesa y con el tiempo puede dar lugar a la capsulitis. Si esa reacción del sistema inmune es exagerada o es desmedida, se produce lo que se llama el linfoma anaplásico de células grandes. Entonces, un linfoma es una patología rara que se asocia a implantes y se puede producir. Las pacientes tienen que ser conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque sobre todo normalmente aparece líquido alrededor del implante después de un tiempo de estar implantado, 5 años. A partir de los 2 años, cualquier colección que veamos alrededor del implante, es decir, líquido alrededor del implante en cantidad significativa, lo que hacemos es una punción, cogemos un poquito de ese líquido y se analiza. Entonces, es así como se diagnostica este linfoma. Hay que pedir unos marcadores concretos, se manda a analizar y si es positivo, simplemente se retira el implante y en la mayoría de los casos con eso es suficiente. Pero sí que es cierto que ha habido mucha variabilidad en la descripción de casos y demás, pues porque se asociaban a implantes que eran macrotexturados, es decir, que tenían la superficie rugosa, muy rugosa, para que el implante no se girara. Y entonces en esa macrotexturación el sistema inmune reaccionaba de forma llamativa y acababa produciendo la proliferación de O linfocitos. sea, tiene que ver con el tipo, Sí, con la está persona, claramente es una asociado. combinación de factores, la persona y el tipo de implante. Más que la persona, o sea, se ha visto que prácticamente todos los casos que ha habido eran en implantes macrotexturados. Porque nosotros podemos elegir el implante. Me estoy Podemos saliendo elegir. completamente del terreno del radiólogo y me Por estoy eso metiendo digo en que el es del plástico, importante pero ir a un buen cirujano plástico, saber que hay diferentes tipos de implantes y, por supuesto, elegir. Esto se ha visto claramente asociado a implantes macrotexturados que, de hecho, actualmente se han retirado del mercado por este motivo. eso es. O sea, que precisamente a raíz de estos casos descritos se han retirado este tipo de implantes del mercado. Y, de hecho, ahora, claro, por eso hablo de la variabilidad de cifras. Cuando tú consultas las cifras, según si miras estudios antiguos, pues hay más incidencia. En los nuevos, con los implantes actuales, pues esto ya la incidencia ha bajado. Pero la paciente tiene que ser consciente que sí hay un tipo de linfoma que se asocia a implantes macrotexturados, por eso es importante saber qué tipo de implante tenemos y hacerse unos controles, tanto para ver si una prótesis se rompe o si hay algún otro tipo de complicación como estos linfomas. Yo me quedo con varios mensajes. El primero es que un radiólogo no solo está ahí para detectar cáncer, sino también para comprobar si una prótesis está en su sitio, si todo está marchando como debería. Es que es un mensaje que desconocíamos, doctora, completamente. Sí, ¿no? es que hoy existe el diagnóstico por imagen. Eso es, El claro. diagnóstico por imagen. Tan valioso. Y luego destacar, claro, que vosotros, por ejemplo, en el MD Anderson Center, es verdad que se liga a la enfermedad porque es un hospital puntero, es un centro mundial puntero en la lucha contra el cáncer, pero que tenéis mucha oferta de servicios que también pasan por ahí, ¿no? Y creo que es interesante destacarlo, porque muchas veces nos quedamos con la palabra, pero tenemos que abrir un poco el abanico de posibilidades de lo que nos puede pasar y sobre todo tenemos que informar de que hay que ponerse en manos de un buen médico para que eso se detecte cuanto antes. Y no me refiero al cáncer, me refiero a eso, a una salida de líquido
o algún problema relacionado con el pecho. Bueno, Silvia, es un placer, como siempre, tenerte aquí para que nos ilustres sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de las radiaciones. Mamografía, ecografía, hay que hacérselas cada cuánto diagnóstico tiempo. por imagen. Eso es, cada cuánto tiempo. La mamografía anual, a partir de 40 años, eso para cualquier paciente. Y lo dicho, pacientes que tienen mamas densas, que tienen implantes, que tienen una mama compleja, la ecografía es fundamental. Y a día de hoy es verdad que las pruebas funcionales con contraste, como son la resonancia o la mamografía con contraste, pues también las estamos usando cada día más. En el caso de los implantes, la resonancia tiene un papel fundamental y, bueno, en la estadificación, en muchos campos, ¿no? Pero que la resonancia es una prueba que ya ha pasado a formar parte de nuestro día a día. Perfecto. Bueno, pues, oye, y en la gente joven de menos de 40 que no es aconsejable. No, en principio ahí no es aconsejable. ¿No? Si son pacientes sin ningún riesgo aumentado. Hacer ahí ecografía sí, pero me refiero a una paciente menor de 40 años que no tiene ningún antecedente, ninguna mutación genética, ni ningún incremento en el riesgo de tener cáncer de mama, no se tiene que hacer mamografía. Eso es. Porque ahí la mamografía tiene una radiación. Se suele hacer ecografía, resonancia si es necesario y demás. Muy bien, pero hay que ir al médico, ya lo saben. Nosotros aquí hacemos campaña siempre. Silvia Pérez Rodrigo, muchísimas gracias por la visita. Hacemos una parada brevísima, tomamos Divecol, sobre todo porque a continuación vamos a hablar de algo que puede que nos haga subir un pelín el colesterol, y es que vamos a visitar un restaurante argentino. Es la mañana, es radio.